Sí. Genial, chicas. Muy bien. Pues vamos allá. Bueno, como os decía entrecortadamente al terminar la función de Odette y las otras, bueno, nosotras somos de Valencia, somos no exactamente una compañía de teatro, sino más bien un equipo que confluye alrededor de proyectos de investigación artística o creativa, que le llamo yo investigación en artes. Y en este caso, bueno, nos hemos aliado dentro de un proyecto que se llama Oscenus, que es un proyecto sobre la erótica, como los espacios de resistencia que puede generar la erótica, ¿no? La sexualidad y la erótica en esta sociedad que vivimos. Dentro de este proyecto, que tiene varias piezas y diferentes actividades, una de las piezas es Odette y las otras, que es una pieza en la que lo que yo pretendía era acercar la realidad del trabajo sexual, que ahora nos explicarán las chicas más tranquilamente, que es una realidad distinta a la de la trata de la que se habla desde los medios de comunicación. Esta realidad, digo, del trabajo sexual, de mujeres que deciden ejercer libremente la prostitución por decisión propia, acercar su realidad y las dificultades en las que trabajan y en las que han de gestionar esta opción que han tomado, ¿no? Bueno, todo esto específicamente sobre el trabajo sexual os lo van a explicar las chicas. Yo sí quería hacer una pequeña introducción, voy a presentarlas, perdón, que como voy embalada, perdóname, Belén. A nosotras somos Asunción Sánchez. Bueno, vamos a presentarnos todas, porque nosotras no somos Asunción Sánchez, esto debe ser de la sala, ¿verdad? Bueno, las compañeras que están hoy aquí con nosotras son Belén Ledesma, que es compañera, gran amiga, casi familia, y Amalia Luna, que es también otra compañera. Belén está en Valencia en este momento, que es donde ella vive y desarrolla su actividad, aunque originalmente es de Mallorca. Y Amalia Luna está en Algeciras, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, y también vive en Andalucía y ahí desarrolla su profesión y sus estudios y sus másters y todas las cosas que hace, que no voy a hacer es un currículum, pero bueno, sí decir brevemente que estas mujeres, como todas las mujeres, pues tienen su profesión con la que viven, comen, o varias profesiones, sus aficiones, dedicaciones, pasiones. En el caso de Belén es la fotografía, en el caso de Amalia el máster es de, recuérdamelo, está justo ahora estudiando un máster que ganas de contar. Estoy haciendo un doctorado en estudios de género. Exacto, un doctorado en estudios de género. Muy bien. Después aquí tengo a Raquel Fonfría, que es una de mis compañeras, mi gran compañera de Proyectos Cenus, actriz, bailarina, fotógrafa, etc, etc. Y bueno, yo soy Ana Albaladejo, que soy un poco la responsable última de esta investigación artística y de esta pieza que habéis visto hoy. Nada, ya brevemente por enlazar y ya dejo hablar a las chicas, este proyecto que digo que se enmarca dentro de, o sea, esta pieza, Odette y las otras, dentro del proyecto Cenus, no es el fruto de una inquietud puntual, sino que de alguna manera concreta un deseo que yo tenía desde hacía muchísimos años, porque yo hace como 15, 18 años, o incluso 20 ya, que me acerco a esta cuestión del trabajo sexual y del reconocimiento de derechos. No sé si alguien aquí conoce o no esta realidad, pero digamos las trabajadoras sexuales se enmarcan dentro de un movimiento que se llama Pro Derechos Trabajo Sexual. Bueno, pues yo conozco este movimiento porque mi madre, que es una socióloga, quiero decir, porque ya falleció, una socióloga valenciana, se acerca al proyecto, junto con otra profesora de Derecho del Trabajo, escriben un libro donde un poco intentan recoger toda esta realidad de la prostitución a lo largo de la historia, las diferentes reglamentaciones, por decirlo de alguna manera, que ha tenido,
y cómo, digamos, la opción de mayor empoderamiento para las mujeres es esta pro derechos. Os cuento que este libro que escriben mi madre y Ruth Mestre, mi madre que se llamaba Magdalena López, y Ruth Mestre, hace como 15 años, lo hemos traído, como el libro ya está descatalogado, lo estamos llevando a los coloquios por si a alguien le apetece al final y lo estamos vendiendo por la voluntad o por 5 euros o por... Pues bueno, eso es lo que me intentaba antes Ana decir que dijera, ¿verdad? Lo del libro. Luego os lo recordamos si hace falta. Y nada, deciros que cuando yo me acerco a través de mi madre a esta realidad me rompe la cabeza y a mí se me queda aquí la espinita durante muchos años de hacer algo artístico que pudiera funcionar como un vocero, ¿no? Como un altavoz de este discurso y de esta práctica de estas mujeres que a mí me parecía muy alucinante y muy de transformación del lugar de las mujeres y de la relación con nuestro cuerpo y con el género, con el trabajo, etc, etc. Y bueno, dicho esto, ya voy a pasar la palabra a Belén y a Amalia. ¿Os parece que antes de que empiecen a hablar hago así un momento para que os vean? Un momentito. Si puedo, ¿no? O le doy la vuelta directamente y ya así los tenéis ahí. Y ya solamente vuelvo cuando necesite mediar. Bueno, pues aquí. A ver. Hay que bajar, ¿verdad? Aquí estoy viendo a nuestra maravilla espectadora. Buenas. Muy bien, Belén, pues cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle vida al teatro, que ya sabemos que en estos tiempos de COVID está sufriendo un poquito más de lo que tendría que sufrir. Y bueno, muchas gracias también a Ana por esa semilla que empezó hace 15 años y que ha tenido ahora su nacimiento con este proyecto. Ana y yo nos conocimos hace unos 2 años, si no me equivoco, ¿no, Ana? Más o menos por ahí. Y bueno, ella me comentó que tenía el deseo de darnos voz, de hacer algo artístico con todo esto. Y una de las anécdotas más bonitas que me parece de cómo empezó a formar su trabajo fue cuando, o sea, cómo escoger desde dónde hablar, ¿no? Porque es un tema que está tan maniqueado y que encima nosotras justamente todo el rato lo que hacemos es, no, pero esperad, que a quien se nos tiene que dar voz es a las trabajadoras sexuales. Estamos hartas de que se dé voz a través de los medios, de que se dé voz a través de otros agentes. Entonces Ana tuvo la maravillosa idea de no reapropiarse en su piel, o sea, de no salir ella como actriz hablando de esto, sino de decir, lo voy a hacer a través de una marioneta. Y bueno, a mí esto me parece sencillamente maravilloso. Creo que también es un acto muy valiente por su parte y agradecer que se haya hecho desde esta sensibilidad y contando sobre todo con no reapropiarse de algo que puramente vivimos en nuestra piel. Entonces, bueno, a partir de ese punto, comentaros un poco cómo voy a estructurar la charla, ¿vale? Primero ahora estoy hablando yo, después hablará mi compañera y lo que vamos a hacer es fraccionar la realidad de la prostitución en dos. Por una parte tenemos la realidad material de la prostitución y por otra parte tenemos la realidad simbólica de la prostitución. También antes de hablar de todo esto, os quiero comentar cuáles son los marcos jurídicos que ahora mismo conocemos que regulan el trabajo sexual, porque también es importante tener esta información de dónde nos podemos situar. Ya ha comentado Ana un poco que nosotras nos situamos desde el Proderechos y os voy a dar unas 4 pinceladas de cómo son los marcos. Bueno, existe el marco prohibicionista, que lo que hace es un marco criminalizador del trabajo sexual y lo que hace es criminalizar tanto a la trabajadora sexual como al cliente, ¿vale? Entonces, criminaliza a las dos partes y dice, esto no debe existir. Por otra parte está el marco jurídico abolicionista, que lo que hace es criminalizar al cliente y decir a la trabajadora no la criminalizamos, aunque bueno, ya veremos que esto es una falacia, porque realmente si criminalizas una parte del trabajo, lo estás criminalizando todo al final. Pero bueno, el abolicionismo dice que
es un marco que nos va a salvar y que entonces a través de ayudas nos saca de esta perversión. Por lo tanto, criminaliza solo al cliente. Después está el marco jurídico regulacionista, que lo que hace es legalizar la prostitución, pero poniendo el foco en los empresarios. Son los empresarios los que regulan el trabajo y olvidándose totalmente de la trabajadora. Por último está el marco en el que nos inscribimos nosotras, que es el marco pro derechos, que lo que hace es decir, quien tiene que regular este trabajo no es el empresario, sino es la propia trabajadora. Y es la propia trabajadora quien tiene que decir qué necesidades tiene y cómo se tienen que cumplir. Entonces es un marco de derechos, básicamente, para nosotras. Y muy bien, ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué nos situamos en este marco? ¿Qué es lo que queremos sacar de aquí? Cuando hablamos de prostitución, lo que nos viene a la cabeza casi siempre es que existe porque se da una compraventa de servicios. O sea que si no existiera el cliente, la prostituta tampoco existiría. Es más o menos lo que tenemos casi todos en la cabeza, ¿no? Muy bien, pues esto es otra falacia, porque no solamente existe por la compraventa de servicios sexuales, sino que existe porque está configurado dentro de un marco capitalista de necesidades de trabajo, existe porque está configurado dentro de un sistema monógamo y existe porque está configurado dentro de la heteronorma. O sea, no reducimos el fenómeno de la prostitución a simplemente compra y venta, sino que decimos, no, espera, esto es muy complejo, vamos a analizar bien y hablar de todos los factores que influyen. Y bueno, sobre todo a mí lo que me interesa es hablar de capitalismo y de cómo entendemos el trabajo en esta sociedad. Muchas veces a mí la pregunta que me hacen directamente como para pillarme es, pero si tú fueras rica, ¿dejarías este trabajo? Y yo pienso, pues claro que sí, pero dejaría este trabajo y cualquier otro, o sea, me dedicaría a la contemplación, a mirarme el ombligo y no hacer absolutamente nada. Y creo que esta pregunta se la responde casi todo el mundo de esta forma. A lo mejor hay quien ame trabajar, pero vamos, me parece que en un sistema capitalista es bastante difícil que amemos el trabajo tal cual está regulado y con toda la vulneración de derechos que supone, no solamente en este sector, sino en cualquier sector. Si hablamos del sector de la hostelería o hablamos del sector de la agricultura, hay tanta vulneración en todas partes, miremos donde miremos, que no decimos eso es un trabajo ideal. Pero por alguna razón, que ahora explicaré, solamente vamos a hablar del ideal en el trabajo sexual. O sea, como que eliminamos el sistema capitalista y el sistema de trabajo de repente para hablar de todo esto. Y claro, el problema cuando hacemos todo esto preguntándonos, pero ¿y estas personas estarán bien? ¿O vamos a hablar de cómo es la sexualidad dentro del trabajo sexual? ¿O vamos a poner el foco en la dignidad? ¿O vamos a poner el foco en tienen orgasmos, son personas traumatizadas, etcétera, etcétera? Cuando sacamos a relucir toda esta serie de cuestiones, lo que hacemos es olvidar la cuestión más importante, que es el trabajo. ¿Por qué estamos las personas, o sea, por qué ejercemos prostitución? Porque necesitamos trabajo y porque necesitamos unas condiciones que sustenten nuestra vida. O sea, son las condiciones materiales de lo que no nos tenemos que olvidar. Esas que sustentan la vida, que son poder pagar el alquiler de nuestras casas, poder pagar nuestra comida, poder pagar agua y luz y poder coger un medio de transporte. Sin todo eso, sin poner el foco en eso, no podemos hablar de nada directamente, porque lo que hacemos es olvidarnos de lo más importante. Entonces, para mí y para muchas otras personas que estamos dentro de este ámbito, concordamos en que lo que pasa al olvidarnos de hablar de las necesidades materiales que sustentan la vida es que estamos poniendo el foco realmente en el estigma. O sea, pensamos antes en la sexualidad de la persona o si goza o no goza en su trabajo antes que en cómo va a pagar su alquiler. Y eso pasa principalmente por el estigma. Y ahora bien, os quiero comentar qué es un estigma porque además es una palabrita que incluso se nos atraganta, ¿no? En plan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, creo que voy a toda hostia y no sé muy bien cuánto tiempo me queda. Pero bueno, si hay algo que no entendáis, por favor decidme, para un poco el carro y yo voy bajando el ritmo. Va bien.
¿Voy bien? Vale, muy bien. Vale, pues volvamos a la cuestión del estigma. ¿Qué es un estigma? Un estigma es una marca, un atributo peyorativo que colocamos sobre ciertas personas para crear en la sociedad lo que sería una dentro y una fuera. O sea, es una marca que quien la posee lo que hace es dejarle fuera de la sociedad. Y cuando estamos dejando a ciertos colectivos fuera de la sociedad, lo que estamos diciendo es, que nosotros estamos dentro. Entonces, básicamente eso es lo que marca, por eso creamos estigmas y por eso creamos a ese otro que está tan lejos de nosotros, porque necesitamos hacer un marcaje de que lo que estamos haciendo nosotros dentro de la normatividad está bien. ¿Vale? Ha sido una forma bastante resumida. Entonces, cuando hablamos de prostitución, lo hacemos desde ahí. Lo hacemos desde pensar que esa persona que se está prostituyendo es tan diferente a mí, que no tiene unas necesidades para nada iguales a las mías, que tiene que tener la cabeza bastante mal, que tiene que estar en una situación de muchísima delincuencia, muchísima pobreza. O sea, como que le empezamos a meter una parafernalia bastante absurda y nos alejamos, creamos una imagen fantasiosa de lo que es una prostituta. Se puede, y claro, y luego todo eso, pues los medios y la cultura lo refuerzan, creando sus Pretty Woman, creando sus Sky Rojo, creando, bueno, pues toda esa mierda que no nos hace conectar emocionalmente con esas otras personas que tenemos al lado, porque os aseguro que todos conocéis a una prostituta, la cuestión es que seguramente no nos lo ha dicho, pero bueno, que no nos hace conectar emocionalmente con esas personas que al final tienen unas necesidades muy parecidas a las mías. Entonces, hablamos desde ahí cuando hablamos de prostitución. Y bueno, para ir terminando, hilar otra vez con lo que a mí me parece más importante, que son esa construcción de las necesidades materiales, de cómo se dan, os voy a contar una anécdota que a mí me parece que resume bastante bien todo esto que quiero decir, que además fue una anécdota que me proporcionó mi madre. Hace 2 años mi madre vino a una charla mía muy parecida a esta que estamos dando aquí, y entonces al final, cuando abrimos la ronda de preguntas, una mujer en el público me pregunta, bueno, a mí todo esto me parece muy bien, pero ¿qué pasa si mi hija te escucha? ¿Le tengo que validar que sea prostituta? Y claro, todo esto despertó, pues como podéis imaginar, mucho pánico moral en la sala, ¿no? En plan, sí, va a validar esto, ¿no? Entonces mi madre cogió la palabra y respondió y dijo, mira, yo soy trabajadora familiar desde hace 20 años, me he roto la espalda, estoy sin poder andar después de este trabajo, después de todo lo que he tenido que pasar por levantar ancianos al peso de mi espalda, y ahora voy con muletas. Entonces, yo no le deseo a tu hija que acabe como prostituta, pero tampoco le deseo a tu hija que termine sin poder andar. Y bueno, me parece que mi madre resumió bastante bien dónde tiene que estar el foco de toda esta cuestión. Y no sé si me he embalado muchísimo. Ana, dime cómo voy. Yo creo que vas bien, vas muy bien. ¿Qué? Vamos muy bien de tiempo. No sé si quieres añadir alguna pregunta o pasamos a Amalia. No te escucho. No te escucho, no te escucho. ¿No? ¿Hola? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Si no me oriento. No, que vamos muy bien de tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosa que se te ha quedado en el tintero o si lo tienes más o menos, pasamos a Amalia y después en el turno de preguntas o después, no sé, lo que tú quieras. Vamos muy bien de tiempo. Vale, pues pasemos a la compañera y así luego sacamos más de la ronda de preguntas. Eso es, vale, fenomenal. Bueno, se han lanzado muchas cosas muy bien, seguramente algunas interesantes para desarrollar. Amalia, a ti. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, a las organizadoras y a Belén, por supuesto. Y bueno, ahora como creo que después de la obra y después de las palabras de Belén, como que quizás tenéis un poco más configurado ese imaginario, ¿no? Sobre el trabajo sexual y sobre desde qué posición nos
nos mira la sociedad, ¿no? Cómo nos devuelve esa mirada y cómo se configura la identidad, o más bien el estigma puta, ¿no? Y es que cuando analizamos el trabajo sexual, o cuando más bien lo juzgamos, que es lo que se suele hacer desde fuera, lo hacemos desde la posición que tenemos sobre el sexo, ¿no? Y nuestra posición es puramente moral, no es política, es moral. Porque la configuración que tenemos de nuestra sexualidad y del sexo no es un esencialismo que viene de nuestro cuerpo y de nuestra inspiración erótica, sino que está configurada por la historia, por la política y por las instituciones. Entonces, el lugar que pasamos a ocupar en la estructura social, las putas, está directamente determinado por el uso que hacemos de nuestro cuerpo. Y eso no pasa con el uso que se haga del cuerpo en cualquier otra de las posibilidades del placer que tiene nuestro cuerpo. Es decir, dependiendo del uso que tú hagas de tu cuerpo solo en la sexualidad, vas a tener más o menos derechos, vas a tener más o menos estatus social, vas a tener más o menos respeto social y bueno, vas a poder acceder a una situación de plena ciudadanía o no, en base a tu sexualidad. Y ahí es donde estamos las putas, ¿no? En una clara situación de no ciudadanía. Y donde yo me voy a enfocar más es en la parte estructural, ¿no? La parte política. Porque nosotras vivimos en una sociedad, pero vivimos estigmatizadas, tal y como ha contado Belén. Vivimos estigmatizadas y vivimos al margen. No tenemos reconocimiento de derechos porque no se nos reconoce nuestro trabajo como trabajo. Por lo tanto, no tenemos ninguno de los derechos que se derivan del trabajo. Se nos dice a las putas que somos las únicas que usamos nuestro cuerpo para el trabajo. Y yo me pregunto si esto es posible en una sociedad capitalista donde la energía de trabajo que usamos para cualquier trabajo deviene de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, aun siendo putas, no es solo genital. Las putas trabajamos con todas las posibilidades de nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro alma, esa intencionalidad perversa de separar cuerpo y alma y decir que nosotras vendemos nuestro cuerpo es realmente perversa. Es una manera de quitarnos cualquier posibilidad de agencialidad sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Quitarnos cualquier capacidad para decidir voluntariamente lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Es decir, es una clara intencionalidad del control del cuerpo de las mujeres. Las trabajadoras sexuales vivimos estigmatizadas, pero hay todo un imaginario ideológico que va a configurar nuestra identidad y va a ser más o menos funcional dependiendo del discurso. Es decir, las putas podemos ser víctimas, ¿no? Pobrecitas, infantilizadas, disociadas, locas, a las que hay que salvar. Y tenemos materializado a nivel institucional toda una industria del rescate financiada por millones y millones y millones de euros, que si llegase algo a nuestras compañeras, no estaríamos en la situación extrema en la que estamos. Que contextualizando un poco más allá, estamos en una situación de pandemia, en la que hace ya más de un año nos quedamos la mayoría sin poder trabajar. Cerraron nuestros espacios de trabajo. Las que estábamos en puticlubs nos quedamos generando deuda con la patronal. Con una patronal que tiene licencias dadas por los políticos. Una patronal que desde 2009 está sindicada, a pesar de que nosotras como putas, como trabajadoras, como obreras, no podemos hacer, porque se nos ha intentado ilegalizar nuestro sindicato, porque cuando nos intentamos asociar a nivel de colectivo, no tenemos manera de hacer unos estatutos que nos echen para atrás. Porque directamente, en el momento que dejamos de ser las víctimas perfectas para que esta industria del rescate nos salve y empezamos a hablar, a criticar todo lo que nos están haciendo por parte de la violencia institucional y empezamos a hacer nuestras demandas, se nos calla. ¿Cómo se nos calla? Pues por un lado somos o proxenetas. ¿Cuántas veces nos han dicho a mí y a Belén proxenetas? ¿En cuántos espacios hemos sido proxenetas por ser putas que hablamos de nuestras putas realidades? Así de veces, así de veces.
Y todos por un intento, ¿no?, de deslegitimar nuestro argumentario, que lo tenemos muy bien hilado y lo tenemos muy bien atravesado en nuestros cuerpos, sino todo con una intencionalidad de deslegitimarnos a nosotras mismas. Y si no sirve la identidad de privilegiada, tenemos la última identidad recurrente, que es la identidad de criminales. Empezamos a aparecer como criminales para todo este imaginario en el momento en el que nos empezamos a politizar y nos empezamos a organizar. Por ejemplo, con el COVID, el ingreso mínimo vital, desde el Ministerio de Igualdad se planteó que ni una mujer se iba a quedar sin ingreso mínimo vital. Se repitió miles y miles de veces. Ninguna mujer se va a quedar sin ingreso mínimo vital, menos las putas. Las putas se quedaron sin ingreso mínimo vital, sin ninguna sola ayuda institucional, porque se pedían requisitos burocráticos y administrativos que se saben de sobra por parte de las instituciones que nuestro colectivo no puede cumplir. Porque nuestro colectivo, gran parte, es migrante, porque las condiciones materiales de nuestro colectivo muchas veces son condiciones de supervivencia. Y eso se sabe desde las instituciones, desde las mismas instituciones que subvencionan toda esta industria perversa del rescate, que no existiría si nosotras pudiésemos y tuviésemos las herramientas para mejorar nuestras condiciones estructurales de vida. Así que todo ese estatus de criminal se está nada más y nada menos que materializando en lo que creo que es para mí ahora más importante, y por eso quiero centrar ahora todo lo que voy a decir en esto, y hacer un llamamiento a todos los que estáis aquí, porque, bueno, quizás no lo sepáis por cómo se ha dado el proceso, pero actualmente el Ministerio de Igualdad está a expensas de aprobar un anteproyecto de ley. No sé si lo habéis escuchado. El anteproyecto de ley de libertades sexuales se llama. Es la ley del solo sí es sí, que se ha repetido una y tantas veces. La llamada ley del consentimiento. Es decir, se ha elaborado aparentemente un anteproyecto de ley que va simplemente y como único fin y principal a poner en el centro el consentimiento de las mujeres. ¿Qué pasa con esta ley? Que en un primer momento, cuando se presenta la ley, se presenta aparentemente como una ley que solo va a afectar a todas las víctimas de violencia sexual que quedan al margen de la reparación que puede dar o que daría la ley de violencia de género, ¿no? Entonces, es una materialización de todas las demandas de los movimientos feministas surgidos a raíz del caso de La Manada. Esta ley se plantea como una respuesta a esas demandas y por lo tanto nosotras como colectivo de prostitutas, como colectivo susceptible de sufrir, por supuesto, violencia sexual, nosotras apoyamos esa ley. Pero ese primer borrador, ¿qué pasa para nuestra gran sorpresa? Y en todo este contexto de pandemia, ¿qué pasa? Algo muy simbólico en este contexto de pandemia, que es que se hace un llamamiento a la opinión social, ¿no? Y se empieza a desarrollar ese argumento que recuerda a las ideologías neohigienistas del siglo XVIII que dieron lugar al nazismo, por ejemplo, en el que se nos compara como, bueno, compara, ¿no? En el que se nos dice que las putas somos focos infecciosos y de hecho en el país, es que es muy doloroso, pero en el país se publica un artículo que se llama el abolovirus. En el país se publica un artículo que agradece la existencia del COVID y del coronavirus porque por fin va a acabar con nosotras, porque por fin va a acabar con la prostitución. ¿No creéis que es muy perverso que desde una posición supuestamente feminista se agradezca una situación de pandemia que va a acabar con nuestras vidas? ¿Por qué funciona esta ideología de superioridad moral? Pues en toda esta situación nos meten un anteproyecto de ley que lo que va a hacer directamente es que, además de excluirnos a las trabajadoras sexuales del proceso de elaboración del anteproyecto de ley, que nosotras como colectivo tenemos que formar parte de ese anteproyecto de ley y de su elaboración, porque supuestamente vivimos en una democracia. Si hubiese transparencia democrática, debería haber sido así, pero no. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? El resultado de esto es que en cosa de 6 meses pasó de ser un borrador a un borrador totalmente, absolutamente nuevo,
Y pasa de ser un borrador que va a garantizar la libertad sexual de todas las mujeres a ser un borrador que va a garantizar la libertad sexual de todas las mujeres menos de las putas. Porque para este anteproyecto de ley, las putas no somos mujeres. Este anteproyecto de ley lo que va a poner, lo que va a desarrollar, lo que va a provocar es que no podamos trabajar en ningún sitio. Esto va a recuperar el Código Penal del franquismo. Es decir, desde el Ministerio de Igualdad se ha planteado que la alternativa más feminista que hay para nuestras realidades es recuperar un artículo del Código Penal del franquismo. Creo que es realmente simbólico, que es realmente simbólico observar cómo se está intentando, cómo se está mercadeando desde la política con nuestros cuerpos y cómo se está intentando controlar nuestros cuerpos. Cuanto más nivel de politización y de colectivización y de redes estamos presentando las trabajadoras sexuales, mucha mayor represión institucional. Y esta ley es una materialización de todo esto. Va a recuperar la tercería locativa franquista. Esto significa que no vamos a poder acceder a ningún sitio, no vamos a poder acceder a ningún alquiler, porque aún con nuestro consentimiento, a la persona arrendadora directamente se le multa y va a la cárcel. Es decir, este artículo directamente nos niega la capacidad de consentir a las trabajadoras sexuales. Y no solo eso, en el momento que esta ley anula nuestra capacidad de consentimiento, directamente está anulando nuestra capacidad a no consentir. Esta ley lo que va a provocar es que si ya las trabajadoras sexuales tenemos enormes dificultades para acceder a la vivienda porque no tenemos nómina, porque no es un trabajo, ¿no? Porque muchas estamos en situación irregular, por miles y miles y miles de situaciones. No vamos a poder acceder a vivienda siquiera para vivir, porque vamos a estar con miedo, con pánico y no nos va a querer arrendar nadie como sospeche lo más mínimo. Vamos a tener miedo a la policía moral en nuestros vecinos. No vamos a poder organizarnos a nivel informal de ningún modo, de ni un solo modo, porque cualquier persona que esté a nuestro lado siendo puta va a ser acusado directamente de proxeneta, porque no solo se recupera la tercería locativa, sino que se va a desarrollar un concepto de explotación sexual tan amplio, tan difuso y tan abstracto, que directamente lo que he dicho, cualquier persona que nos ayude en nuestra autoorganización para garantizarnos unas condiciones de trabajo más seguras, mejores, acompañadas y no solas, directamente va a ir a la cárcel. Es lo que le pasaría, por ejemplo, a Odette. ¿Cuántas millones de putas que no podemos acceder a ningún derecho social, como por ejemplo es la jubilación? ¿Qué alternativas laborales hay? Si te has dedicado toda la vida a la prostitución y no puedes presentar un currículum de puta, ¿dónde vas después con tus años de puta cumplidos? Pues muchas se organizan, alquilan pisos, están de mamis, de madame, que no estoy diciendo que las putas defendamos el régimen de tercería como en el ideal, ni mucho menos. Estoy diciendo que esto existe y que muchas putas cuando no tenemos ya edad de trabajar, tenemos que seguir llenando la nevera, ¿no? Y tenemos que seguir sobreviviendo. Y en el sistema capitalista las estrategias de supervivencia no son fáciles. Y si nos hemos conseguido esta estrategia de supervivencia, ¿por qué no podemos seguir en ella? Porque nos van a meter en la cárcel. Porque nos van a meter en la cárcel. Esta ley no es una ley nueva, es decir, no es que no se sepan las consecuencias en las vidas de las mujeres que han tenido leyes parecidas. Tenemos Noruega, tenemos Suecia, tenemos Argentina. Más allá, tenemos informes de Amnistía Internacional que demuestran las consecuencias perversas que han tenido en la vida de las mujeres estas leyes, aparentemente hechas para proteger a las mujeres. Tenemos estos organismos internacionales que lo saben, pero ¿sabéis qué? Amnistía Internacional España es abolicionista. Yo con mi colectivo me he reunido con Amnistía Internacional para decirles qué está pasando, cómo puede pasar algo así, esta ley no puede llegar a pasar. Y ellos no se han posicionado, porque a pesar de internacionalmente ser pro derechos y tener informes que demuestran cuáles son los porcentajes de criminalización que han tenido estas leyes en nosotras, Amnistía Internacional España apoya al Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Por las subvenciones.
¿Por qué? Porque es otra más de esta maravillosa industria del rescate que vive de nuestras desgracias, que vive de nuestra criminalización. Y si esta ley llega a aprobarse, vamos a estar condenadas pues a la jungla, no sé ya ni qué sería. Pero bueno, bueno, sí, lo último que quiero decir de esta ley es el hecho de que se anula nuestra capacidad de consentir, ¿no? Y por ende nuestra capacidad a no consentir. Y se desarrolla algo que es ya del todo perverso y que para mí ya sí que muestra esa gran diferenciación entre mujeres y no mujeres que hacen este anteproyecto, ¿no? Y es que se desarrolla un concepto absolutamente violento que se llama prostitución no coercitiva. Esto significa prostitución coercitiva, perdona. La prostitución coercitiva significa que pues tú obligas a una persona bajo coacción, violencia e intimidación a mantener relaciones sexuales. Y yo pregunto, ¿eso no es violencia sexual? Ese concepto romántico de prostitución coercitiva que suena a otra cosa que no es violación y violencia sexual, que es lo que es. ¿Por qué? Y voy más allá. Se ha establecido una distinción penal para la violencia sexual que pueda sufrir cualquier mujer, que eso significa cualquier acto que atente con la libertad sexual de una persona, no puta, por supuesto, multado desde 4 a 10 años, con multa y 4 a 10 años de cárcel. Y por otro lado tenemos la prostitución coercitiva, que sería algo así como violencia sexual reiteradamente, pero bueno, la multa y los años de cárcel son menores, son de 3 a 6 años. Porque bueno, violar a una puta es mucho más legítimo que violar a una mujer, porque las putas no somos mujeres. Pero a pesar de toda esta violencia, de toda esta putofobia que nos encontramos en todos los espacios de la sociedad, pues nosotras nos seguimos para adelante. Nosotras, a pesar de todo el trabajo, sacamos nuestro orgullo puta a relucir, nuestra sororidad. Nos organizamos, resistimos y luchamos. Y por mucho que nos cueste y nos haga mucho daño, mucho daño, y nos dé mucho vértigo, tenemos nuestros tacones puta para ejercer la resistencia y no nos vamos a bajar de ellos. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y pues nada, a las organizadoras y a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Vale, después de estas 2 intervenciones, vamos a ver cómo gestiono yo la mediación con el patio de butacas. Bueno, siempre nos gusta, vamos a confesaros una cosa, que normalmente no hacemos estos coloquios online, entonces esto también es un poco experimental para nosotras. También es la primera vez que tenemos 2 ponentes, porque normalmente es Belén la que nos acompaña, que de hecho se suele venir en gira, pero bueno, justamente estas cuestiones de la pandemia nos están dificultando también todo nuestro modus operandi más presencial. Entonces, bueno, después de las intervenciones siempre nos gusta abrir un turno de preguntas, de palabras, de aportaciones, donde les invitas tú, Belén, o les invito yo a esto de sus curiosidades. Dale. ¿Le doy? Vale. Sí. Vale. Esto Belén lo hace muy bien. Donde os invitamos no solamente a hacer vuestras preguntas, digamos, más políticas, no más desde el cerebro, sino también a preguntar sobre vuestras curiosidades para, como decían aquí las compañeras, de verdad acercarnos a esta realidad que es mucho más inmediata de lo que nos pensamos y mucho más habitual, cotidiana, ¿no? Para cruzar la barrera del estigma, ¿no? Y acercarnos. A veces hay preguntas muy, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se vive lo otro? Entonces, bueno, os animamos a todo tipo de preguntas si os apetece, ¿vale? Y ¿alguien le Pues sí, apetece? Ana, lo has explicado perfectamente
es esto, ¿no? Lo que nos gusta. Sí, claro, totalmente. Añadiría una cosa, que os conectéis emocionalmente a esta realidad, que de normal cuando nos conectamos, pues eso, nos conectamos desde el estima, nos conectamos pensando que es esa otra que está tan alejado de nosotros mismos, pero no. Si hacemos un ejercicio de conectarnos desde la emoción, pueden salir cosas muy interesantes. Claro, dejará de haber buenas y malas mujeres, ¿no? Que al final sería... Muy bien, ¿le apetece hacer alguna intervención, alguna pregunta? Ah, gracias. Ahora os traduzco. No te están oyendo. ¿Se lo digo yo o te acercas? Lo que tú quieras. ¿No? Lo digo porque igual hay espacio, ¿o qué, Ana? ¿Cómo veis las de la sala? Vale, venga, pues cuéntame y yo intento sintetizar. Te van a contar cosas así. Pues mira, Belén, esta pregunta preciosa que no es la primera vez que... y Amalia también seguro que tiene algo que decir. Nada, nos pregunta por aquí, ¿cómo te llamas? Almudena, nos pregunta Almudena que si en vuestra realidad cotidiana, ¿cómo manejáis el contar o no a lo que os dedicáis, ¿no? Cuando te preguntan a qué te dedicas, si decís o no decís que soy puta, me dedico al trabajo sexual, etc. Y qué consecuencias o no, y qué efectos, ¿no?, tiene esto sobre el contenido de las demás. ¿Has dicho, Ana, perdona, qué consecuencias? Me he Sí, quedado ahí. sí, esto tiene efectos o consecuencias en vuestras relaciones. Ah, buah. Tú sabes de lo que te hablo, ¿no? Yo creo que esto es como mi tema directamente. Sí. Claro. Amalia, que bueno, ¿o quieres responder tú también? Respondemos las dos que... Como tú quieras. A lo mejor pienso yo, ¿no? Por agilizar, por dar más lugar a más intervenciones, porque no podemos acabar mucho más de 10:30, contesté la que les conecta emocionalmente, ¿no? Ay, Ana, no te escucho, no te escucho. Ahí. Bueno, Te pierdo. que vayáis, que no hace falta que contestéis las dos a cada pregunta, que Vale, conteste la que le lata, y si la otra también quiere añadir algo, pues... Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Vale. Pues bueno, a mí es que esta pregunta me interpela tanto, que además y es algo que me estoy trabajando tanto últimamente, que me la pido yo, Amalia. ¿Vale? Bueno, a ver, me has preguntado dos cosas: cómo lo decimos y qué nos encontramos. Bueno, pues por supuesto nosotras el estigma del que hablaba lo internalizamos, y que cuando internalizas un estigma lo que hace es que de repente no tienes credibilidad ni tienes voz. Entonces, claro, esto te lleva a unos periodos de silencio y unos periodos de querer esconderte del mundo muy grandes y bastante profundos, porque con toda la criminalización que hay de nuestro trabajo, tanto a nivel estructural como a nivel social, a ver quién es la valienta, ¿sabes? Que va alzando bandera. O sea, yo la única fórmula que encontré para alzar bandera fue reunirme con otras mujeres que llevaban el orgullo puta por delante, y desde lo colectivo decirme yo, pues venga, yo voy a hablar, porque desde la soledad es muy difícil. Porque vamos, si al hablar sabes que justamente te vas a quedar más sola, pues vamos, pues es que ya no haces nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Pues unas consecuencias bastante nefastas. O sea, que por mucho orgullo puta que desarrollemos y por mucho colectivo que desarrollemos, la violencia es tan brutal de lo que recibimos que, pues que muchas veces te queda pocas ganas para seguir diciendo a qué te dedicas y cómo te ganas la vida.
Y la verdad que es un poco enfermizo que existamos como colectivo y que tengamos que sentir vergüenza de cómo cubrimos nuestras necesidades materiales. Es horrible, a mí no me queda otra palabra. Y bueno, una de las grandes consecuencias, como nombraba, es la soledad afectiva. Yo no sé cuántas, ya ni llevo la cuenta de cuántas parejas íntimas he perdido durante toda mi trayectoria siendo puta. Y, y vamos, tengo serios problemas con esto porque te arrastra una soledad muy tocha, muy tocha. Porque da igual que tú desarrolles relaciones preciosas, da igual que tú desarrolles relaciones muy fuertes, muy comprometidas con otras personas, que cuando pasa un tiempo con lo que te encuentras es con el estigma, siempre, sí o sí. Y claro, esto te deja en una situación de a ver dónde te sostienes tú. Pues sí, y la culpa, ¿no? Es algo que hace que estemos continuamente, o lo que nos devuelve el otro continuamente, vamos, al menos a mí lo que más me afecta de lo que más me afecta es la culpa, una sensación de culpa que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún origen real, pero yo a mí misma no sé. A mí, por ejemplo, me pasa con la relación con mi madre. Ella sabe que yo soy puta porque salgo públicamente, como me estáis viendo diciéndolo, pero yo con ella en mi relación no hablo de mi realidad de puta absolutamente. Yo tengo que estar pensando que no se me escape ningún desliz de mi realidad, de cómo yo lleno mi nevera, o que yo tengo que estar inventando cosas, aunque eso se sepa. Yo tengo que tener una relación con mis padres que se basa en una mentira, aunque yo haya puesto sobre la mesa lo que hay. Y es por la vergüenza que ellos sienten. Esa vergüenza, ¿cómo la siento yo? Como culpa. Y yo no estoy haciendo nada malo. Pero tengo que aceptar eso, ¿o cómo es? Y todo esto es por el estigma. Todo esto es por el estigma. Todo esto es porque, por ejemplo, todo ese discurso abolicionista que yo he desarrollado le ha calado a mi madre. Y eso en todas nuestras relaciones sociales, más o menos cercanas y familiares. Porque ya os digo, yo ando midiendo las palabras. Y yo no me puedo abrir mucho porque al final mi realidad es muy puta. Entonces, solo un poco. Son interacciones muy determinadas por eso. Si tú aceptas que soy puta, vale. Pero aún así, yo creo que seguimos sintiendo cierta represión a la hora de, por ejemplo, hablar de nuestra realidad al 100%, porque, por ejemplo, yo sí que me he sentido como que a lo mejor no estoy en derecho de criticar mi trabajo, ¿no? Porque como soy defensora de los derechos de mi trabajo, como cada vez que tengo que decir en lo que trabajo le tengo que sacar un argumentario para defenderlo, cualquiera dice algo malo del trabajo porque entonces pues no seas puta. Esa sensación constante. Todos los trabajos tienen cosas buenas, cosas malas y sobre todo siempre hay que criticarlos, sí, a la abolición del trabajo, pero que no podamos, yo me he pasado, no os imagináis cuántos meses me he pasado yo currando sin abrir la boca queriéndome quejarme de miles de cosas, pero creía que no podía hacerlo, creía que no estaba en mi derecho, porque ya que lo había elegido, me tenía que aguantar. Y eso, si queréis seguir haciendo preguntas. Vamos a ver qué pasa por el patio de butacas. Potente, ¿eh? el relato, ¿verdad? El testimonio. Por aquí tengo otra. Un momento. Cuéntanos. Ay, te agradece mucho la charla. ¿No? ¿Has dicho esto? Que le ha gustado mucho. Vale, sí, es una muy buena pregunta. He puesto la cara porque es una muy buena pregunta, pero complicada. Nada, pues pregunta, a ver cómo manejáis esta información. Pregunta, dice, y además lo ha expresado de una manera muy bonita. ¿Cómo te llamas? Marta. Pues dice Marta que la mayoría de personas que desconocen, ¿no? Que están fuera del ámbito del trabajo sexual, piensan que toda la prostitución es trata de blancas. Además, ha utilizado el concepto trata de blancas.
Sí. ¿Vale? Y entonces ella pregunta que si tenéis conocimiento de si estadísticamente cuánto es una cosa, cuánto otra, todo esto, cómo se maneja esto Sí, de los bueno, estudios. no es muy difícil, o sea, no es muy fácil realizar estudios de esto por la invisibilización propia de nuestro trabajo, pero sí que lo de la trata es muy importante. No solo por el hecho de que al equiparar prostitución y trata se nos niega la realidad de las personas que lo ejercemos voluntariamente y que queremos unos derechos. Además, es que nuestros derechos, o sea, la consecución de nuestros derechos no va en contra de las personas en situación de trata. Es que nosotras lo primero que defendemos son respuestas reales a las personas que están en situación de trata. Pero es que nuestras demandas como colectivo de putas va más allá. Y es que lo mismo que antes, equiparar prostitución y trata. Además, bueno, lo de trata de blanca es un concepto racista que se creó para controlar la migración de mujeres, ¿no? Que al final la trata es muy funcional para eso, es un control de las fronteras perfecto y un control de las migraciones de las mujeres muy, muy, muy bueno. Cuando se equipara prostitución y trata se nos niega nuestra realidad, pero es que además se presupone que la trata solo se da en el sector de la prostitución, lo que es muy, muy, muy real. Es decir, cuando se están equiparando las dos realidades, no se está viendo la profundidad y la gran complejidad que tiene la trata. Que la trata no solo se da en el sector de la prostitución, se dan en el sector de la industria textil, en el sector agrícola, y hay datos de la Organización Internacional del Trabajo, es que ahora mismo no los tengo aquí porque no sabía que me ibais a pedir datos, pero los podéis buscar, datos de la OIT, que muestran cómo creo que de un 98% de personas que están en situación de trata en Europa, solo el 22% están en el sector de la industria sexual. Todo el resto, que es el grueso, está en el sector textil y en el sector agrícola. Tenemos a las jornaleras de Huelva organizadísimas por las situaciones de trata que viven. Tenemos en Almería, tenemos los... ay, que se me ha olvidado el nombre. En Almería también están organizados, es decir, en el campo se da la trata, pero el Estado no va a perseguirla. El Estado no tiene todas esas políticas públicas que van a perseguir la trata dentro del sector agrícola o dentro del sector textil. No. Está equiparando prostitución y trata porque es muy funcional. Porque es muy funcional que todo el dinero que movemos nosotras se sume al Producto Interior Bruto, pero que nosotras no tengamos ni un solo derecho laboral ni social. Es muy funcional. Es muy funcional no gastarse todo el dinero que se tiene que gastar en el Estado en perseguir de verdad la trata y reducirla únicamente a nuestro sector para que quede todo mucho más tabú, todo más en el mismo saco, más invisibilizado y que nos puedan encima decir que no nos dan derecho porque somos trata. Es muy, muy perverso y muy funcional, pero la trata es realmente profunda y compleja y si el Estado no le quiere dar una respuesta real a la trata es porque es muy funcional y es trabajo gratis. Si Belén quiere añadir algo más. No. que da para llorar este tema de lo perverso que es. Es muy perverso. Eso añadiría que luego, tal y como se legisla, lo que se legisla en este país cuando hablamos de trata son los controles migratorios, básicamente. No se está legislando el delito como tal, sino cómo se controla esas migraciones. Y bueno, y todo lo que ha dicho Amalia, que es, pues eso, muy perverso. Y por preguntaros una cosa que yo sé que tenéis conocimiento, que igual también contesta la pregunta. Hablar un poco de los colectivos que hay de mujeres, o sea, para que se hagan idea también de la cantidad de mujeres que hay ejerciendo libremente, ¿no? Que por lo menos las que están en colectivos, claro, y están visibilizando, están haciendo una toma de posición. Porque hay muchas más de las que pensamos. Entonces, no sé cómo podéis esto contarlo también. Que al final yo no sé si los números son tan importantes como... Pero bueno, los números también. Sí.
Nada, mira, esto Ah, es muy espera, que va a completarnos la pregunta súper bien, perdona, Belén, así ya le contestáis a todo de una. Claro, pues preguntan qué mecanismos hay para visibilizar la realidad del trabajo sexual y las demandas, ¿no? de proderechos de las mujeres. Entonces, bueno, se suma a lo que yo os había dicho. Pues a ver, mecanismos visibilizar tenemos un montón. O sea, y colectivos también hay muchísimos. Desde la formación de un sindicato en España, que es el sindicato Otras, que eso, bueno, fue un gran revuelo, desde el colectivo de prostitutas de Sevilla, desde CAS, desde, yo qué sé, es que hay tantos que también, también al final los olvido, desde Afentras, que es un colectivo que por favor buscarlo, es precioso, son las trabajadoras sexuales del Polígono de Villaverde de Madrid, trabajadoras de calle que se unieron ante la represión policial que viven. O sea, y es fascinante los mecanismos de resistencia que han desarrollado esas mujeres en un contexto tan difícil como en el que están. O sea, y sus demandas son muy claras y vamos, unas genias. Entonces, todos estos nombres que os he dado, buscadlo, buscáis a estos colectivos. Luego también, por ejemplo, esto es en España, pero si nos vamos a Argentina, que aquí tratamos como uno de nuestros referentes, o sea, sobre todo como hermanas que tenemos muy cerca en la lucha, está el sindicato de AMMAR, AMMAR, que si no es como muy difícil de decir. Bueno, y ahí toda la lucha sindical que tienen es brutal y llevan no sé cuántos años luchando por un reconocimiento de derechos que no le hacen nada, vamos, que lo único que hacen es criminalizarlas más, pero bueno, o sea, todas estas luchas, si lo que queréis es hacer un análisis de mecanismos de resistencia, es brutal, brutal. Porque vamos, la valentía y el coraje y el orgullo puta y todo lo que sale de aquí, bueno, es impresionante. No sé si la compañera quiere añadir algo más. Sí, un poco de ejemplos. Yo formo parte del colectivo de prostitutas de Sevilla y voy a daros un ejemplo de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, de cara a la ley, cuando nos plantaron en la cara este anteproyecto de ley, explicaros un poco cómo nos hemos ido organizando y cosas que hemos hecho para que veáis un poco más ejemplos gráficos. Cuando lo vimos, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio de Igualdad para pedirle una reunión al Ministerio de Igualdad, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos. Porque los colectivos de putas muchas veces necesitamos, o como al lado, una organización de renombre para darnos más validez, ¿no? Bueno, pues vamos junto a la asociación de renombre que valide nuestro discurso, le pedimos la reunión al Ministerio de Igualdad, pero la reunión fue el día 3 de junio, nosotras estábamos conectadas y nadie se conectó. Nos la pospusieron y estoy hablando del 3 de junio de 2020. A día de hoy todavía estamos esperando que nos dé la nueva fecha para la reunión para hablar de nuestras realidades y nuestras demandas de cara al anteproyecto. A nosotras no nos han dado la reunión, pero sí se la han dado a la Plataforma por la Abolición de la Prostitución. ¿No conseguimos la reunión? Hemos seguido organizándonos sin parar. ¿Qué hemos hecho? Hemos organizado congresos con profesoras y con juristas, con catedráticas juristas para que nos analicen todo el anteproyecto de ley, porque nosotras somos putas, no juristas. Entonces, antes de iniciar la lucha, teníamos que entender contra qué íbamos a luchar. Una vez lo entendimos, hicimos todos esos congresos para estudiar jurisprudencia. Nosotras que no tenemos ni idea, empezamos a desarrollar pues toda una estrategia de lucha que ha consistido desde enviarle una carta a la relatora de la ONU para explicarle todas las consecuencias que va a tener el anteproyecto y cómo estamos a raíz del COVID, la situación de emergencia social en la que nos encontramos las putas. Nos hemos reunido en el Congreso de los Diputados
con todos los grupos parlamentarios que estamos pudiendo, aunque no tengamos tiempo, pero vamos y lo hacemos. Tenemos a putas que se están cruzando España entera para llegar al Congreso de los Diputados, los días que nos están dando las reuniones. Nos hemos reunido con Bildu, con Esquerra Republicana, con el PNV, o sea, nos hemos reunido con miles de grupos parlamentarios, pero el Ministerio de Igualdad sigue sin querer darnos esa reunión. Estamos reuniendo a periodistas, estamos reuniendo a políticas, estamos reuniendo a personas dentro de las universidades para que creen artículos, para que defiendan nuestra voz, para que nuestras demandas lleguen a alguna parte. Hicimos un manifiesto en el que hemos recogido firmas de colectivos a nivel internacional por los derechos humanos de las putas, de personas a nivel nacional. Si lo queréis, lo podéis buscar para firmarlo, porque seguimos necesitando firmas. Y seguimos sin parar de luchar. Cada día estamos participando en algo nuevo para que llegue un poco el mensaje de nuestras demandas. Así que estas son las estrategias que tenemos, que vamos nosotras materializando. ¿Puedes decir exacto el nombre del manifiesto, Amalia, por favor? Sí, se llama Escuchar para legislar. Escuchar para legislar por una ley de libertad sexual que no criminalice a las mujeres. No sé si se podrán aprender. Es muy un poco de escuchar para legislar. Si no, podéis buscar las redes sociales del CPS o de cualquier colectivo, porque el manifiesto se está moviendo por ahí. También ha salido algún artículo sobre el manifiesto, porque nos firmaron gente de renombre. Estuvimos buscando gente en todas partes y ha salido los medios de comunicación. Podéis buscarlo por ahí, si no. Lo firmamos nosotras, porque más renombre. Claro. A ver, hay una pregunta más por ahí y ¿va a ser la última o qué, Ana? Vale. ¿Verdad? ¿La última? Sí, sí. Bueno, hacemos una última intervención. Bueno, hacemos una última intervención. Intentamos no enredarnos mucho y si hay alguna que alguien no se puede aguantar, pues la ultimísima, ¿vale? Vale. Alguien no se puede aguantar. Vale. Ven. Es que estoy intuyendo que me va a ser difícil sintetizar porque es una intervención más que una pregunta, ¿verdad? Ideas para desespecializar a las personas, pretendemos dar vida a las personas para Vale, a ver, tal como intuía, me cuesta sintetizarlo. A ver, quiere vuestro punto de vista, ¿no? Digamos, sobre cómo aunamos la necesidad de derechos laborales, que es legítima, sí. Pero ¿estás hablando en el contexto de la prostitución o en general? Vale. Muy interesante porque os hacen una pregunta sobre el mundo laboral en general. Esto me gusta mucho. ¿Cómo aunar la cuestión de los derechos laborales y la... o que han... Acércate, por favor. Me lo estás explicando muy bien y voy a desvirtuar tu discurso. Discúlpame, no es... No te escuchamos así. Así me oís. A ver, yo os pregunto, tampoco quería ser yo protagonista de nada, pero está muy bien. Os estaba preguntando que cómo aunar las dos ideas. Por una parte, los derechos laborales, evidentemente, que
en cualquier trabajo, el vuestro o el mío o el de cualquiera, eso es así, porque negar una realidad, la realidad es la que es. Pero por otra parte, estamos obviando la cuestión ética de todo esto. O sea, a mí no me gusta que tu madre o alguien, no sé quién lo contó, se haya deslomado y ahora vaya a muletas. Pero tampoco me gusta que tú tengas que dedicarte a esto. ¿Entiendes? Pero eso es paternalismo. A mí no me gusta que tú tengas paternalismo. No, pero es que tampoco me gusta, que la gente tenga que bajar a la mina. No es paternalismo, no confundamos el asunto. Bueno, yo lo he interpretado así, no estoy confundiéndolo. No, o sea, no quiero que me malinterpretéis. Vale, vale. No es que yo sea o que tengamos que ayudaros. No, en absoluto. Yo creo Es que que yo tampoco quiero, yo no quiero que nadie se claro, blome, sí, ni yo no quiero tener un trabajo con unas condiciones tal y como las tengo, para nada, por eso estoy luchando. Claro. Pero se tiene que respetar que dentro de un sistema capitalista neoliberal, mi estrategia de supervivencia es la prostitución, y es lo que dice Odette. No era mi sueño, pero sí la solución. Y Bueno, ese es mi caso. los trabajos no suelen ser sueño de nadie, pero Claro. A lo que voy es, ¿por qué no? O sea, los derechos laborales, insisto, me parece muy bien, pero es que la cuestión no es el trabajo ideal, está claro. Sí. Pero, es que la cuestión ética ¿por qué no? no Porque da como cabida. sociedad no nos buscamos, fíjate que me incluyo, no nos buscamos una alternativa. Una alternativa, vale, pues Vale, a ver, mejor. sí, o sea, yo entiendo que la pregunta es por qué Es no que, mira, yo terminamos. he vivido en Holanda 2 años Ujú. y tampoco es que tenga, en fin, buenos ¿Qué recuerdos. argumento es ese? Nosotras no defendemos el marco No, holandés, sí, ya lo sé, estamos ya en lo sé. contra del marco holandés, somos del marco neozelandés pro derecho. Holanda está gobernado por la patronal, para la patronal, no para los derechos de las trabajadoras. Nosotros somos pro derecho, los derechos de las trabajadoras, y lo que defendemos es que no hay cabida para el debate teórico, ético, simbólico aquí, cuando tenemos unas demandas materiales tan claras. Vamos a lo material. Y vamos a dar una respuesta política a nuestras realidades políticas, ética, simbolismo, abstracción, fuera. Nosotras ya hemos sufrido eso, llevamos años de debates y años de idealismo, ahora estamos buscando respuestas políticas y yo no voy a otra cosa, ya que es. Claro, el asunto es justamente eso, querer separar algo que no es separable, que no se puede separar. Claro. Mira, yo te lo respondo desde un punto de vista que a lo mejor suena muy extraño. Desde el cambio climático, no os preocupéis, tal cual estamos organizando la vida, que estamos acabando con la vida misma, o sea, nos vamos a olvidar de todas las explotaciones que nombramos desde el trabajo porque vamos hacia el fin de la civilización. Así de básico. Entonces, ¿cómo queremos ir hacia el fin de esto? ¿Reconociendo unos pocos derechos o siguiendo criminalizando, que es lo que está pasando? Tan básico como eso, o sea, no nos tenemos que abstraer tanto en lo que debería ser o no debería ser, porque las preocupaciones tienen que ir por otro lado, tienen que, o sea, hablar de la explotación laboral, no os preocupéis que no nos queda tiempo. Yo qué sé, si es que no puedo ser más cruda con eso, vamos. Es que la moral y la ética, cuando nuestra realidad existe y la ética ni la moral nos dan respuestas válidas, yo creo que tenemos que aceptar que esto ya se ha superado, ¿no? Que la pregunta es, desde los colectivos lo repetimos una y otra vez, a mí me da igual que te guste más o menos el trabajo sexual, y que nosotras no defendemos ni la prostitución ni el trabajo sexual, no, defendemos nuestros derechos, defendemos nuestros derechos como trabajadoras, defendemos nuestros derechos como prostitutas, igual que los mineros no defienden la minería, defienden sus derechos como mineros, igual que estamos haciendo nosotras, porque nosotras el debate idealista y el debate tópico, utópico, ya pasó, y han sido años en los que ha estado ese debate. Queremos respuestas materiales, respuestas políticas de una vez, y es lo que pedimos. Y defendemos sobre todo que no se nos castigue por nuestras técnicas de supervivencia. Vamos, es tan básico como eso. Sí, está de acuerdo, ¿eh? Como os habéis perdido la primera parte, creo que él estaba más en el apoyo y en entender también algo que no nos da tiempo, pero que yo os animo. Te regalo el libro que está en la puerta,
porque te lo regalo, de verdad, no, lo digo de corazón, porque yo creo que él está hablando de algo que nosotras hemos trabajado mucho. Es verdad que es el momento de las demandas laborales de cara a los gobiernos, pero también es el momento que como sociedad, ¿no? Y por eso espacios como este son muy valiosos, seamos capaces de desarmar los constructos éticos y morales que tenemos. Entonces yo creo que tu pregunta también iba un poco por ahí, ¿no? Como... Hombre, ha visto la función, ha visto la función. Es que igual no ha dado tiempo, es que necesitamos... ¿Podemos alargar una hora más para que hablemos de todo? Es broma. Mira, Ana, es que para no, que dice que le llama la atención, por ejemplo, que al hablar de moral, claro, yo creo que lo que él estaba buscando es que se desarrollara un poquito más esta cuestión del estigma, cómo la sociedad, voy a decir patata, eso lo digo yo porque me da la gana, con herencia religiosa, porque dice, me ha llamado la atención, por ejemplo, a ver, no han hablado directamente de la religión, pero han hablado de la moral sexual, ¿no? De cómo atraviesa, hay una mirada sobre la moral sexual. No quiero enrollarme ni hablar yo mucho más. Quiero ir como yendo hacia el cierre, ¿no? Porque queda una intervención que creo que puede estar muy bien para cerrar, porque además es Amadeo del equipo de Matadero, que es quienes nos han invitado, que tenemos que agradecerles que nos hayan abierto este espacio y la posibilidad de, aunque sea así por encima, ¿no? Pero porque pues cada una, esta reflexión, espero que se la lleve, ¿no? A seguir haciéndola. Vamos a escuchar a Amadeo y con esto iremos cerrando, ¿vale? Preguntan si hay algún modelo, pero puesto en marcha en algún país, porque modelo sería el del reconocimiento, si hay alguna aplicación del reconocimiento de derechos, digamos, en algún país funcionando. Sí, sí la hay, ¿verdad? Sí, está el modelo de Nueva Zelanda, pero bueno, que es lo más parecido a lo que queremos y a lo que pedimos nosotras. Pero bueno, ya digo, es parecido. Nosotras aquí, desde nuestro contexto, lo articularíamos de otra forma y pediríamos otras cosas, pues eso, aplicándola a lo que vivimos. Lo que es valioso del modelo neozelandés, para empezar, es que sentó a las mujeres, ¿verdad?, que ejercían trabajo sexual, las sentó al diálogo y a como a diseñar el modelo, ¿no? Que es lo que Amalia y también Belén están diciendo todo el rato, ¿no? Que pasa aquí con un anteproyecto de ley donde no se escucha a las que conocen esta realidad, a las que la protagonizan. No sé si hay algún modelo más o queréis hablar algo más. Es que no, ya está, el resto del mundo es terrible. Sí. El resto del mundo es terrible. Nueva Zelanda y Australia también tiene incorporado el mismo de Nueva Zelanda, vaya, pero ya está. ¿En dónde? ¿En dónde? En Australia. Australia y Nueva Zelanda. Pero ¿podéis explicar, chicas, cuál es? Que es que creo que hay gente que no conoce el modelo. Más o menos. En tres pinceladas. Sí, es el modelo pro derechos que antes hablábamos. Uno que regula la prostitución poniendo en el centro y en el foco de máxima importancia a la trabajadora y a lo que la trabajadora quiere y lo que la trabajadora necesita. Vamos, tendríamos derecho a paro, tendríamos derecho a una jubilación, tendríamos derecho, básicamente, formaríamos parte de la ciudadanía y lo haríamos articulando nosotras la ley. Sí, en realidad los derechos laborales que vosotras pedís son tanto el trabajo por cuenta ajena como el propio, o sea, es como equipararlo, ¿no?, a otros regímenes laborales, con su especificidad, con lo cual tendría también sus seguros, sus cuestiones de cuidados y autocuidados, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, es que tenemos que ir terminando, yo lo siento, pero es que
Aquí el toque de queda es más tarde que el nuestro, pero también hay toque de queda. Bueno, muchas gracias a las chicas. Muchas gracias también. Os van a dar un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las compañeras, muchas gracias a Belén, muchas gracias a vosotros por haber compartido este espacio hoy. Nada, ojalá volvamos pronto a Toledo y podamos seguir hablando de este tema y de otros muchos que tienen que ver con la sexualidad y con la moral que tan necesarias de deconstruir son, ¿no? en nuestras vidas. Y nada, como decía, de verdad que los libros están fuera, os los podéis llevar con la voluntad, o sea, porque os apetece, porque explican muchas de las cuestiones que aquí habían dudas. Toda esta cuestión de lo ético y de lo simbólico y también los modelos. Y cuál es el modelo que reivindican ellas. No está súper actual, pero el libro creo que todavía lo recomendamos, ¿verdad, Belén? Lo recomendamos. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí, os dejamos marchar. Bravo. Pequeñas, os vamos a colgar y luego si queréis Vale. hablamos o whatsappeamos o lo que sea un poquito, ¿vale? Para hacer Vale, valoración. Muchas gracias. Os quiero, Me ha gracias. encantado. Y yo. Chao. Chao. Muchas gracias. Adiós, amor. Gracias.